Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, hoy tenemos 3 historias que les aseguro, si las escuchan a solas, los dejarán inquietos. Así que no se sugestionen y solo disfrútenlas. Si les están gustando las historias, les pido por favor dejen un like, pues últimamente YouTube no nos está recomendando mucho y solo con los likes el algoritmo nos recomendará a más personas. Es un pequeño favor que les pido esta vez, hermanos. Antes de empezar, gracias a Lulú, Perro Gamer y Patrick Rosas por su comentario de supergracias. Agradezco siempre su apoyo. Y ahora sí, dicho esto, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Para esta historia yo iba en quinto semestre más o menos. Para este punto estudiaba y me ganaba un dinero leyendo las cartas del tarot o la baraja a mis compañeros, e incluso a algunas maestras bastante interesadas. No era mucho, pero me ayudaba a mi economía. Pues un día, una maestra con la que me llevaba súper bien, me platicó que tenía un problema. Parecía que había brujería o algo molestándola a ella y su familia, como si los quisieran sacar de su casa. Ella me platicó que muchas noches en su casa se caían cosas. La casa amanecía toda tirada y hasta sucia, como si fuera de años. También decía que sus sobrinos veían sombras y hasta oían risas y pisadas bastante tétricas. Ella casi llorando me pidió mi ayuda. Obviamente le dije que sí le podía dar ayuda, pero sería la de mi abuelita, ya que todavía ella estaba activa. Y pues yo todavía era un simple aprendiz. Total, salí de la escuela y al llegar la tarde le hablé a mi abuelita, que ahora le diremos Rocío. Pues le comenté lo que sucedió. Ella aceptó con mucho gusto y pues ya solo nos teníamos que organizar. Pasaron los días y la maestra me dio su número de teléfono para contactarnos. Acordamos que iríamos un viernes para ver la situación y pues yo como aprendiz debía estar al pendiente con todo. Total, llegó ese día, y aunque nos tardamos un poco, llegamos a la dirección indicada. El asunto con esa casa es que era algo retirada de donde vivo, en las faldas de un cerro que le llaman El Pino, o algo así. Al llegar a la casa, en efecto vimos señales de brujería. Muchos insectos como moscas o ciempiés. Mucho polvo y una vibra muy pesada, a pesar que era de día. Se sentía muy apagado. Toda la casa era un poco grande, pero cómoda. Quienes vivían aparte de la maestra eran su mamá, su hermana, sobrinos y un primo de ella, que creo era una visita. Según Rocío comentó que se sentía algo enterrado en la casa, y como era monte, pues era fácil saber el lugar. Ella, después de un pequeño ritual con velas, nos contó a todos los presentes que sí se encontraba un trabajo muy fuerte de magia negra, y que aparte quien los quería sacar era un nahual, ya que parece que había algo que le interesaba, y por eso los quería asustar según Rocío. De lo contrario, él podría dañar a los niños, a la mamá de mi maestra, quien ya era algo mayor. Lo primero que hicimos fue limpiar el lugar con unas hierbas y velas que habíamos traído, pero Rocío decía que esto era muy fuerte y que se debía iniciar un ritual más fuerte. Así que simplemente dio una protección a la casa y deberíamos volver al día siguiente. Así fue. Desde las 3 p.m. tuvimos que llegar con muchas cosas, desde velones hasta plantas exóticas para quemar en el ritual. Llegada la noche, mi abuela decía que ese nahual vendría. Así que ella, mediante la Santa Muerte, San Cipriano y el Arcángel Miguel, hizo un ritual de despojo y curación. Ella terminó muy cansada, pero parecía que funcionaba. No fue hasta que se empezaron a oír risas y pisadas bastante fuertes, cuando todos salimos de la casa espantados. Vimos a lo lejos 2 animales. Un burro y un toro. Estos simplemente se reían como personas, y eran de un tono negro muy intenso estos animales. Simplemente se reían de forma macabra, y así de simple se fueron. No sé si eso era advertencia o algo así, pero
Simplemente Rocío sacó ese trabajo de un rincón de la casa. Estaba como enterrado o algo así. Era una olla de barro muy rara. Ella la quemó y nos fuimos. Durante el trayecto de regreso, mi maestra nos llevó en su carro y a mí me dio mucho miedo pensar que estuvieran acechándonos o algo así. Pasaron 2 días y parece que todo volvió a la calma. Aún así, mi maestra no se sentía muy segura. Tiempo después, me comentó que los sucesos terminaron, pero que el primo que vimos aquella vez nunca regresó a su casa. Por lo que me contó, el día que regresó a su casa en otro estado, desapareció. Pasaron 2 semanas y ella le mandó un gran pago a mi abuela por el servicio. Ellos nunca se enojaron con nosotros por su familiar, pero parece que esos nahuales, o no sé qué hayan sido, querían sangre de alguien de esa familia. Pasaron los meses y la maestra un día se mudó y cambió de número. A pesar que es una historia que considero amarga, pienso que al menos les pudimos ayudar a disminuir el daño. Bueno, culto, pues sé que es algo largo y espero la puedan poner en su canal. Les deseo mucha suerte y éxito con el canal. Te escribo saludándote desde la CDMX. Me gusta mucho el canal y ojalá puedas compartir mi historia. Un saludo a todos los hermanos del culto. Tengo bastante familia aquí en San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. Mis tíos y nosotros abarcamos toda una manzana frente al panteón del pueblo. Mi madre era una mujer sola, y mis tíos nos cuidaban a lo lejos, cuando éramos casi unos adolescentes. Nos echaban ojito mientras ella trabajaba. Tengo una tía que llamaremos María. Ella siempre nos llamaba a cenar en su casa lo poquito que tenía. Me gustaba porque siempre nos contaba historias de la Biblia que nos entretenían. Vaya, era su forma de evangelizar ya que es cristiana. Una taza de café y galletas eran suficiente gancho para un niño en soledad. Quienes íbamos con ella éramos mis 2 hermanos mayores, que en ese tiempo tenían 12 años y yo con 10. Además de los hijos de mi tía, que eran 3 de casi la misma edad que nosotros, y 2 vecinos que rentaban en la casa de mi tía. De más está decir que mi madre llegaba tan tarde que ya no cenábamos con ella. Después de este contexto, les contaré que una noche, al estar mi tía contándonos historias de la Biblia durante la cena, los 8 niños que estábamos en la mesa vimos cómo una tía que se llama Mercedes llegó a casa desesperada, pero tan desesperada que pidió ayuda a mi tía María, porque algo le estaba pasando. Mi tía María recientemente se había convertido al cristianismo, y ella intuyó que algo no andaba bien con Mercedes. Ella vivía a un lado. Le explicó que estaba haciendo un ritual de brujería, y que algo había salido de un humo negro. Mi tía ya no pudo explicar más porque se fue contra nosotros. Nos arrinconamos abrazándonos y María la detuvo. Nos dijo que nos pusiéramos a orar, pero no sabíamos cómo. Nos pusimos a llorar porque mi tía Mercedes tenía un aspecto terrorífico. Su cara había cambiado y su voz también. Tía María nos dijo que cerráramos los ojos y no los abriéramos por nada. Yo solo repetía, Dios, ayúdame, ayúdame, por favor. Los niños que no somos educados ni enseñados a orar, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, se me ocurrió por curiosidad abrir los ojos, mientras mi tía María oraba con fervor y pedía con misericordia a Dios por ella y los niños que presenciábamos la posesión de Mercedes. En ese momento, al abrir los ojos, vi a Mercedes en una posición imposible en su cuerpo, doblado como si no tuviera hueso alguno. Espuma por la boca, ojos en blanco, vaya, digna película del exorcista. No podía creer lo que veía. Tuve un pánico como no lo había sentido antes. Me puse a temblar y a gritar. Mi tía, al darse cuenta que la había visto, me gritó que cerrara los ojos de inmediato,
que orara para que se fuera. Todos los niños llorábamos. María no sabía a quién cuidar, si a nosotros o a la poseída, pero se dio un milagro. La mujer se calmó y el demonio se fue, pero teníamos miedo de que volviera. Todo inició a las 8 de la noche y terminó a las 3 de la mañana. No sabíamos por qué del tiempo transcurrido, pero María dio gracias a Dios por eso. Mi tía María nos fue a dejar a nuestra casa, ya que, como dije, vivíamos a unas cuantas casas. Mi madre estaba desesperada buscándonos. Dice que tocó en casa de mi tía y que estaba todo oscuro, que no se escuchaba ruido, pero nosotros estábamos llorando y orando. Yo jamás me hubiera imaginado estar frente a un poseído a mis 10 años y poder contar lo sucedido. Hola, siempre escucho tus historias. Me encanta el canal. Tengo muchas historias que contar, pero empezaré esta vez por una que no es mía, es de mi esposo. Me llamo Lupita, soy del estado de Chiapas. Bueno, espero alguien pueda quizá ayudarnos o decirnos que no son los únicos. Cuando volví a encontrar a mi esposo, me contó que por ahí del año 2012-2013 más o menos, en su casa, ahora la casa donde vivimos, pasaron cosas muy feas. Al principio empezó a tener pesadillas, donde algo se le aparecía. Era oscuro, con cuernos y una mirada muy fea. Era muy horrible. Me dice él que se parecía a un demonio de una película de los Warren. En sus sueños este ente, o como se le llame, se lo quería tragar. Nosotros le decíamos la cosa. Él se soñaba dormido y esta cosa se le ponía encima y quería tragarlo. Él no podía moverse. Así pasaron muchos días, soñando lo mismo recurrentemente. Hasta ahí no era nada del otro mundo, dice él. Pero llegó un momento en el que ya no sabía si era pesadilla o era real, ya que un día esa cosa horrible se le presentó. Lo sujetó de los brazos y él solo podía apenas gemir. Los gritos, menos la voz, no salían de su boca. Me contó apenado que esa cosa quería meterle una cola puntiaguda que tenía ya saben dónde, y esto lo llevaba a desesperarse porque él podía sentir su fuerza hasta que se ponía a rezar, aunque muchas veces ni eso podía hacer. Era como si todo rezo se le borrara de su mente en ese momento. Para entonces alguien tenía que llegar a verlo a su cuarto. Para eso, él le contó a su mamá y su hermana, y así ellas sabían que si él hacía algún ruido extraño, era porque esa cosa lo molestaba. Entonces, la cosa esta, hasta que alguien llegaba y le prendía la luz, se iba como por arte de magia. Bueno, un día cansados de eso, su mamá le dijo que para que no lo molestaran, se iba a quedar en su cuarto, pero él le dijo que mejor se quedaran juntos. Pasaron normal las primeras horas, pero de pronto ella sintió que algo le jalaba los pies y la quería bajar de la cama. Entonces despertaron los dos y encendieron la luz. Al amanecer dijeron que iban a bendecir la casa e iban a hacer oración. Así lo hicieron, aun cuando estaba claro. Sin embargo, les entró la puesta de sol. Pero ya casi al terminar la oración, rumbo a un potrero que tenemos, que antes estaba repleto de árboles de cacao, vieron a una mujer flotando que pasó al lado de ellos. Ellos solo se miraron y no dijeron nada. Terminaron la oración y se metieron a la casa. Pasaron los meses y los ataques se fueron. Ahora ya casados, solo soñaba con esa cosa, pero ya no pasaba de ahí. Y ya sé que si él puja o dice mi nombre, tengo que despertarlo. Todo ha disminuido. Bueno, ya con la convivencia familiar, un día entre sus primos sacaron la conversación.
Resulta que en el tiempo que esa cosa lo molestaba a él, a sus primos de las dos casas contiguas también. A uno de ellos le iban a arañar el techo, y a otro también se le aparecía en sueños. Y también comentaron que esa cosa quería hacerle cosas raras, pero que sus papás hacían oración y que con el tiempo dejaron de soñarlo o presenciarlo. A mí la verdad me causa impresión de cómo a los tres los molestaba casi al mismo tiempo, y aún no sabemos el por qué. Y pensándolo bien, me da un poco de miedo pensar en eso y en todo lo que pasaron. Bueno, espero les guste mi historia. Un saludo. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a los hermanos que las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Les pido una vez más, si les están gustando las historias, un like sería de muchísimo apoyo. Pero bueno, díganme qué piensan sobre estas historias. ¿Han pasado o escuchado algo similar? Los espero en los comentarios. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.